A finales del siglo XIX nace el cine y la comedia da un giro. Enseguida los estudios se empiezan a llenar de clowns y comediantes que trabajaban en los teatros, en los circos, en el vodevil, en el music hall, que por otra parte ya conocían el oficio de la comedia. Pero el cine traía nuevas técnicas de actuación, nuevos estilos y nuevas posibilidades. Para empezar, lo obvio, que al no haber sonido, el lenguaje estaba condicionado. No había diálogos, así que había que recurrir a la gestualidad y ahí aparece el slapstick, un género gestual de comedia física con una estructura basada en gags. Pero estos gags empiezan a desarrollarse cada vez más, con personajes que se meten en líos y en situaciones ridículas, con confusiones, consecuencias, que provocan otro tipo de comicidad. Entonces, esos personajes empiezan a ser los que viven las aventuras, los protagonistas. Aparece, por ejemplo, André Did. André Did era un actor cómico francés del music hall que en 1901 trabajó con Méliès. Georges Méliès, el gran genio de los efectos especiales de la época, el que hizo justo para ese momento Viaje a la Luna, la peli con la famosa imagen de la luna con la nave clavada en el ojo. Bueno, estábamos con André Did, el actor francés. Ojo, estamos hablando de todos franceses porque el cine, el invento de la cámara portátil y del proyector de cine, surge en Francia con los Lumière, que eran franceses. Aunque estos hermanos eran bastante vivos y enseguida supieron hacer publicidad de sus inventos y llevarlo a rodar por todo el mundo. Bueno, volvamos por favor a André Did, perdón por la digresión francesa. Les digressions françaises. Estábamos con que empezaba a haber protagonistas en esas pelis de gags. Y arrancando en 1900, André Did interpreta a uno de los primeros. Su personaje se llamaba Boireau y siempre estaba metido en líos, rompía cosas. Si lo vemos ahora resulta una comicidad primitiva, pero hay que verlo con la perspectiva y entender ese periodo que era el germen de lo que es hoy. De hecho, a este André Did que estamos nombrando tanto, nadie lo conoce hoy. Y a pesar de que llegó a dirigir sus propias películas, fue una estrella, luego fue olvidado. Y dicen que acabó trabajando de sereno en los estudios donde había sido esa estrella que fue. Pero eso no es nada si hablamos de olvido, porque el gran olvidado es Max Linder, que fue el primer gran cómico del cine mudo. Se llamaba en realidad Maximilien Gabriel-Louviel, pero se puso Max Linder para hacerlo más internacional y más cortito también. Tenía un personaje buenísimo de bigote, muy refinado, usaba frac, bastón, sombrero de copa. Su comicidad estaba muy inspirada en el circo y en el vodevil, y como además de actor era acróbata en sus pelis, lo aprovechaba para el argumento. Bueno, en realidad no había mucho argumento, mucha trama. Eso era un pretexto porque el interés eran los gags, ¿no? Pero ya había un personaje que vivía aventuras. Max campeón de boxeo, Max y el hipnotismo, Max busca novia. Hay una Max torero que torea un toro, un tren. Tiene muchas pelis, como 500 pelis tiene. En uno de sus momentos más importantes, entre 1911 y 1913, rodó como 100 películas. Max Linder no era solo el intérprete, también era el autor, el director. Y como decíamos antes, empezaba otro tipo de comedia muda con personajes. Y él compone el suyo con muchas particularidades, desde su caracterización a su manera de caminar. Algo que hace que el público lo reconozca. Por eso es triste que hoy por hoy sea desconocido, porque en realidad fue un genio del cine mudo, muy famoso en su momento. Podríamos decir que fue una de las primeras estrellas de cine. Incluso como su personaje era galán, se cuenta que cuando lo veían por la calle las chicas lo acosaban. Pero lo más importante de Max Linder no es que haya sido famoso, es que humaniza la comedia por primera vez, porque hasta ahí se hace una especie de caricatura grotesca y con Linder uno sufre con él lo que le pasa y a la vez hace que sea divertido, la comedia humana, y gracias a él luego pueden evolucionar otros como Chaplin. De hecho, Chaplin lo llamaba maestro y se consideraba su discípulo, pero de ser el más famoso, hoy por hoy es el más olvidado. De hecho, al verlo hay cosas que parecen copiadas, porque también las hizo Chaplin o El Gordo y el Flaco, pero el que las hizo primero fue Max Linder. En realidad, tampoco importa quién lo hizo antes, lo que importa es esa evolución que decíamos, porque a la vez él había sacado cosas del clown de circo. Por ejemplo, en El Juego del Espejo, en una de sus pelis, 7 años de mala suerte, hace la imitación del espejo que se había roto, que ya era una clásica entrée de clown, y Max Linder lo recrea, evolucionándolo, para que a la vez otros lo recrean después. Esa misma escena también la hacen los hermanos Marx en Sopa de Ganso. Pero más que plagio, son reinterpretaciones, cada uno a su estilo, y eso le hace bien a la comedia porque evoluciona. Y ya que nombramos a Chaplin, vamos con el más grande. Chaplin era inglés y desde chico comenzó su carrera en los music hall. Bueno, subió por primera vez a un escenario a los 5 años, su mamá, que también era actriz cómica, parece que quedó afónica y él la sustituyó. O sea que era un comediante
que venía de cuna del ambiente teatral y que después pasó al cine. Después hizo muchas tablas con la compañía de Fred Karno, que era famosa en ese momento. También estaba para esa misma fecha Stan Laurel, el flaco del Gordo y el Flaco, que de hecho fue el que lo reemplazó a Chaplin cuando empezó a trabajar en cine. Bueno, Chaplin con esa compañía actuó mucho, hizo gira por Francia, por Estados Unidos, en teatro. Y en una de sus actuaciones en Nueva York lo ve Mack Sennett, que para ese momento, estamos en la primera década del siglo XX, ya tenía los estudios Keystone. Sennett le dice que se maquille, que se ponga un vestuario cómico, cualquier cosa. Y Chaplin, que no tenía idea qué hacer, lo tuvo que resolver rápido. En su autobiografía, Chaplin lo cuenta ese momento, que es muy interesante. Dice: al dirigirme al vestuario pensé que podía ponerme unos pantalones muy holgados, unos zapatones y añadir al conjunto un bastón y un sombrero de hongo. Quería que todo estuviese en contradicción. Los pantalones, delgado, la chaqueta, estrecha, el sombrero, pequeño y los zapatos, grandes. Después sigue: no tenía la menor idea del personaje que iba a representar, pero cuando estuve vestido, la ropa y el maquillaje me hicieron sentir qué personaje era. Empecé a descubrirlo y cuando llegué al escenario, había nacido por completo. También cuenta que cuando aparece en el estudio con el vestuario la primera vez, le dice a Mack Sennett que quería que su personaje fuera polifacético, que represente a un vagabundo, pero a la vez a otros personajes. Y así acabó siendo, porque Chaplin tuvo en muchas pelis otras identidades con muchas aventuras. Fue el trapecista en el circo, un luchador en Luces de la Ciudad y hasta un nazi parodiando a Hitler en El Gran Dictador. Y bueno, podríamos estar horas hablando del genio de Chaplin, pero más allá de su historia, que es interesantísima, de hecho recomiendo este libro, la autobiografía, muy entretenido, lo que aportó Chaplin a la comedia y especialmente al cine mudo, que es lo que estamos viendo, es el tipo de personaje. Habíamos dicho que el gag simple de los comienzos pasa a una comedia donde un personaje vive una aventura. Y ahí Chaplin evoluciona mucho eso, y encima lo hace desde un personaje muy interesante. Siempre en desacuerdo con todo lo que sea autoridad, que siempre lo rechazan. Eso le da un heroísmo y una tragicomedia muy poderosa. En el momento más alto de su fama se decía que Chaplin no solo era el mejor artista del cine mudo, sino que en realidad era el humano más famoso del mundo. Pero que Chaplin haya sido el más grande no quiere decir que no haya habido otros, muchos. Otro de los más destacados y a la altura del propio Chaplin era Buster Keaton. Buster Keaton era un poquito más joven que Chaplin y su relación con la comedia también venía de cuna. Debutó con su familia a los 3 años en una obra que se llamaba Los Tres Keatons y él hacía una réplica de su papá, con bigote y pipa. Él hacía lo mismo en pequeñito. Los Tres Keatons habían hecho una comedia de improvisación y actuaban en el vodevil. Y a Keaton desde chico le gustaba construir cosas, artilugios extraños, maquinarias, cachivaches, igual que lo había hecho Grimaldi, por ejemplo, un siglo atrás. Estaba tan interesado en el funcionamiento de las cosas que desarmó una cámara de cine para comprender solamente cómo funcionaba. Entonces esas dos cosas, el hecho de pisar las tablas desde chico y lo de fabricar estructuras raras, le sirvió cuando llegó al cine para armar una carrera donde conocía todo el interior de las cosas y la fase de producción, desde la cámara a la edición, pasando por la dirección y sobre todo los famosos efectos especiales y sus trucos, que hoy siguen siendo tan buenos como en los años 20. Conocer el oficio hizo que trabaje mucho con la improvisación también, porque no usaba guión. Él creía que ensayar para una toma le quitaba la espontaneidad. A Buster Keaton le decían Stone Face, cara de piedra. Dicen que el sobrenombre se lo puso Houdini, el gran ilusionista, y le decían así por el gesto serio de su rostro. Él decía que no había que reír en cámara porque el público no te tomaba en serio. Y es verdad que uno no se puede reír de sus propias gracias, pero en cambio Chaplin sí se reía y por eso no perdía respeto. De hecho, una de las claves de Chaplin era que usaba su expresión facial y su gestualidad para la comedia. Keaton, en cambio, iba al movimiento, a la torpeza de su personaje. Justamente la diferencia entre uno y otro es que Chaplin se mostraba más, esa intención de conmover a través de la emoción, mientras que Buster Keaton basaba su humor en la acción. Pero más que diferencias, hay que ver los puntos en común, que los dos buscaban, por ejemplo, la precisión y la economía de movimientos. Y además, enfrentar a estos dos grandes comediantes es un error, porque a pesar de que existen diferencias, los dos fueron los que abrieron un camino en ese nuevo medio que era el cine y buscaban lo mismo, la risa mediante la comedia gestual. Hay que agradecerle mucho a ellos dos, y a Max Linder, y a André Ditt, y a tantos otros, porque hay muchos más. Por supuesto, otro grande era Harold Lloyd,
ese también era uno de la trilogía de los grandes. Harry Langton, la gran Mabel Normand, Edna Purviance, que trabajaba con Chaplin, y muchos más que siguieron después, porque cada uno de esos tiene un puntito que los hace únicos y todos son partes de la gran familia de la comedia. Así que tenemos mucho que agradecerles, porque todos ellos empezaron la carrera del cine y hicieron que conozcamos el cine como lo conocemos hoy, como espectáculo. Y nos vamos con otra frase de Chaplin de su autobiografía. Solo sigo siendo una cosa, un clown.